porque esto Sí. nos da para más. No solamente es lo grosero de lo que nos está diciendo el abogado con las cifras, es también algo que se tiene que hablar, el poder de los periodistas independientes. Yo, y no porque seas mi amigo, te reconozco, creo que es de admirarse tu constancia en el tema, plantearlo en la mañanera y de esta manera también confirmar que estamos del lado correcto de la historia. A mí me da mucho orgullo decir que en muchas ocasiones entrevistamos a los cooperativistas de la Cruz Azul. Me da mucho orgullo saber que estábamos del lado correcto de la historia entre los empujones y las mentadas de madre allá a las afueras del Palacio Nacional. Esto es el poder de los medios y de los periodistas independientes, porque de otra manera pues esperamos a que Ciro Gómez Leiva o que Joaquín López Dóriga haga la investigación para exponer y exhibir a Billy Álvarez. Pues efectivamente, Vicente, esto tiene que ver realmente con trabajos de investigación y con un seguimiento muy puntual a lo que había sucedido y que muy poco se revelaba en los medios, porque la figura de Billy Álvarez, que se ha vinculado popularmente en el ámbito del deporte, del fútbol, pues siempre tenía entrevistas a modo. Entonces, si tratáramos de investigar a esta figura, pocos van a saber que fue diputado del PRI en la 61 legislatura, el Billy, y pocos sabrían también que él estaba involucrado en los Panama Papers por una serie de investigaciones que se hicieron a nivel internacional que exhiben también una investigación periodística independiente que fue encabezada por este diario alemán Süddeutsche Zeitung, en donde Billy Álvarez habría constituido empresas en las Islas Caimán a los pocos años de que él se convirtió en el director de la cooperativa. Para el año 92 ya había constituido Blue Eagle RE en las Islas Caimán y después constituyó otra empresa a los pocos años, bueno, pasando algunos años para transferir de Blue Eagle pues las acciones a Lumar H Corporation en las Islas Vírgenes Británicas. Esta operación solamente fue conocida a través del periodismo independiente, mientras aquí lo trataban de manera muy apreciada los comunicadores deportivos, a los cuales todavía le han seguido rindiendo pleitesía recientemente, porque recordemos que Billy aparece hace poco tiempo en televisión hablando del equipo de fútbol, al cual también ha dañado, todo lo que él ha tocado lo ha dañado. Pues terminamos en estas investigaciones que logramos promover en el seno de la conferencia del presidente hace más de un año, reforzándola hace 2 meses. Pero si pensábamos que no iban a suceder cambios estratégicos, porque no nada más se requería una investigación o trabajos independientes, sino que se requería también, Vicente, la sensibilidad de un gobierno. Y en el ínter de estas investigaciones vimos el tema de Alonso Ancira y los vínculos que tuvo para realizar la compra de una empresa llevada pues prácticamente a la desgracia, en contubernio con el director, con funcionarios de Pemex, quien también ahora se encuentra preso en España. Entonces, después vimos el arresto de Juan Collado y se prendieron los focos rojos en la clase empresarial en ese momento. Seguramente Billy Álvarez ha pasado por noches muy duras sin poder dormir, porque él estaba acostumbrado a recibir información por parte de algunas autoridades seguramente, que le permitían anticipar el momento en el que el gobierno de México tendría convenios desde el punto de vista hacendario para transferir información, como sucedió en el tema de las Islas Vírgenes o de las Islas Caimán, que hicieron que él fundiera esas empresas, de las cuales se supo en el seno de los cooperativistas, eran utilizadas para fugar millones de dólares que viajaban a Europa, a países como Suiza, Inglaterra, en general a muchos países le daba vuelta ese dinero, terminaban en estas empresas. Lo que acaba de decir el abogado, que es muy importante, sobre estos 1.200 millones que logra detectar la unidad de inteligencia financiera, y de acuerdo al salario que comenta el abogado,
equivale a que Billy Álvarez hubiese trabajado 100 años completitos para poder, con su salario, haber acumulado nada más esos recursos. Pero creo que todavía esto puede ser aún más escandaloso por los antecedentes de la década de los 90, que termina en este siglo XXI, con estas empresas que terminan fundiendo y que se conoce a través de Appleby por las investigaciones de Panama Papers. Y también, Vicente, el daño que se le hace al deporte mexicano. Durante 23, 24 años, Cruz Azul no ha ganado un solo campeonato. Recordarás que en algunas entrevistas los cooperativistas han dicho que por temporada Billy Álvarez llega a gastar más de 1,000 millones. Y con todos estos trabajos de investigación también llegamos a conclusiones. ¿Cómo es posible que le hayan perdonado en un ejercicio fiscal pasado más de 300 millones de pesos de impuestos, cuando el vocero de Billy Álvarez nos dijo, te dijo a ti personalmente en entrevista, que era una empresa exitosa y que les estuvieran disculpando más de 300 millones de pesos nos lleva a la pregunta, ¿de qué éxito hablan? Y si mal no recuerdo, Billy Álvarez, o el Billy, como se le conoce a Guillermo Álvarez Cuevas, estaría intentando apalancar en estas semanas préstamos, no sé si por 1,000 o 2,000 millones de pesos a través de BBVA. Y en el examen de análisis de todos estos procesos, de toda esta fenomenología, él hizo todo lo posible, que también fueron temas que expusimos en las conferencias del presidente, por hacer a un lado a los consejos elegidos democráticamente en septiembre del año 2018, para tratar de evitar que tanto el Consejo de Administración como el Consejo de Vigilancia pudiesen hacer las auditorías correspondientes a su administración. Entonces el Billy ocupó al Poder Judicial para fabricarle delitos, para llevar a la cárcel a distintos actores disidentes que lo único que estaban pidiendo era la rendición de cuentas, porque aunque han salido algunos personajes a promover el ataque a la disidencia, la realidad es de que no puedes estar atacando a los propios dueños, y quienes estarían promoviendo estos actos contra disidentes no son ni siquiera socios. La complejidad es muy grande de este fenómeno. El Billy no estuvo solo, siempre estuvo de la mano de su cuñado, Víctor Garcés, y de su hermano, y tuvieron en muchos momentos disputas por el poder. Una de las más recientes, recordarás, de hace pocos meses, era la disputa por la presidencia del club de fútbol. Pero pareciera que todo esto era una ridiculez. Lo que estaban haciendo en el fondo era alternarse los juegos del poder, sacar de la posición de director deportivo a un personaje pues que era muy importante que ellos tenían ahí, a Ricardo Peláez. Todavía Ricardo Peláez, de manera muy bondadosa, se refería a el Billy como el personaje con el cual él había negociado su participación. Pero el Billy estaba negociando a las espaldas de Ricardo Peláez el que con la aparición de su cuñado incómodo lo sacaran de la jugada, ¿verdad? De su cuñado y de su hermano, y fue lo que lograron hacer. Sacaron a Ricardo Peláez de la dirección deportiva cuando el equipo estaba relativamente consistente, pero en el fútbol se han manejado dobles y triples nóminas. Incluso durante el periodo de Felipe Calderón había una investigación, una instancia que estaba viendo el tema de los monopolios, las dobles y las triples nóminas que han quedado allí en el silencio, con el tema de los promotores, de estos agentes con los que Billy estaría también negociando. La pirámide, lo que hicieron con la cooperativa, que vuelvo a decir, es economía social, es un modelo de estafa Ponzi. La estafa Ponzi
llevó a prisión a este italiano Ponzi, que había hecho una pirámide de corrupción para robarle al basamento, teniendo siempre el control piramidal. La Cruz Azul se convirtió tristemente en este modelo. Por eso el presidente valoró las diferentes estrategias para simular operaciones, para desviar, sacar recursos, para enriquecer a este grupo oligárquico dentro de la cooperativa. Creo, Vicente, que la posición de la Unidad de Inteligencia Financiera es fundamental para todo esto. Y quiero hacer una reflexión que aparece en medios justamente, que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la SEIF, de la Fiscalía General de la República, habría solicitado en 2 ocasiones que un juez de control entregara los reportes financieros de los implicados. ¿Quiénes son los implicados? Guillermo Álvarez Cuevas, alias el Billy, Alfredo Álvarez Cuevas, el hermano, y el cuñado Víctor Garcés. Sin embargo, ante los constantes fracasos de la SEIF, el proceso fue turnado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, facultados legalmente para indagar este tipo de delitos y dar parte a la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, de lo que estamos hablando es de un proceso de estructuras orgánicas investigadoras, de las cuales se tuvo que llegar a este nivel porque realmente estaban negados a entregar información. Y bueno, por esto se giró una orden de inmovilización de los recursos, pero se espera que sea decretado en los próximos días esta inmovilización. Mientras tanto, lo que hay es un bloqueo de recursos. Hay un intento de azuzar a los cooperativistas respecto a su nómina. Yo creo que todas estas cosas pueden solucionarse en la medida en la que haya un deslinde de responsabilidades y entonces sí, Vicente, puedan los consejos, tanto el de administración como el de vigilancia, ocupar sus posiciones. Ocupar las posiciones significa tomar la administración, el control administrativo. Desde hace varios años ha quedado demostrado que no existe en una cooperativa de producción como es la Cruz Azul la figura de director general, o sea, es una figura inventada. Por eso, poniendo mucha atención a lo que decía el abogado, Billy Álvarez es un usurpador de funciones. Imagínate BBVA prestándole 1,000 o 2,000 millones, no sé cuánto era la cifra monstruosa, a un sujeto que se ampara de una posición inexistente. Esto es una advertencia también desde el punto de vista financiero ante este intento de acción económica, ¿no? ¿Cómo ves tú, Definitivamente. Vicente? Porque le dimos un seguimiento, mostraste la pasarela trágica de Billy Álvarez hace muy pocos meses. Por redes sociales intentaron atacarnos, diciendo por ahí que habría alguna investigación o una denuncia por haber estado afuera de Palacio Nacional en la vía pública viendo esta escena, registrando y en el caso intentando consultar, preguntarle al Billy sobre la situación de la cooperativa. Verdaderamente circunstancial para los periodistas, pero no éramos los únicos. Creo que fue, y así quedó constatado, la pasarela más triste en la historia de un personaje afuera de Palacio Nacional. Recordaría yo a la princesa Salm cuando de rodillas le pidió al presidente Juárez que perdonara a su esposo que estaba participando junto con Maximiliano de Habsburgo, y Juárez dijo no, aquí se va a aplicar la justicia porque lo que están cometiendo ellos es una violación a la soberanía. Eso en el caso histórico de un personaje que fue a clamar por Maximiliano. Pues pocos elementos en la historia como esto realmente triste, y creo que queda el antecedente, incluso de tu parte, de haber pretendido que Guillermo Billy Álvarez expusiera, no a través de un vocero, sino de su propia voz, la situación que se vivía, ¿no? Pues muy triste para ellos, pero hay que dejar claro algo. Esto
por la vía de la justicia, tarde que temprano iba a suceder. O sea, nada más era cuestión de tiempo. Y también de algo muy importante, Vicente, fundamental, es la voluntad de las autoridades. Definitivamente, definitivamente. Sin esa voluntad no estuviéramos hablando de esto, mi querido Daniel Marmolejo, que ya era una deuda desde hace mucho tiempo para los cooperativistas de la Cruz Azul. Te propongo que sigamos hablando de este tema el próximo lunes, que nos acompañas, como amablemente hemos acordado, aquí en Sin Censura, mi querido Daniel. Yo encantado, porque creo que es un tema muy importante. Hay que considerar nada más, Vicente, para cerrar esta conversación, que este proceso ha sido evaluado por la autoridad de manera técnica, no política. No es un tema que se deba politizar, es un tema técnico, y que finalmente, si algo puede ayudar después del COVID, es la industria cementera, la industria de la construcción y el sector de la economía social, es decir, las cooperativas, sí. Porque mientras México tenga más cooperativas, pero sin bilis, estaríamos en la posibilidad de darle un tránsito mejor al progreso del país ante la crisis económica que estamos viviendo a nivel planetario, querido Vicente. Así es, mi querido Daniel, pues te mando un abrazo al César, lo que es del César. Y en esta le pegaste al clavo. Mi querido Daniel Marmolejo, un abrazote. Hasta pronto, queridos amigos. No se pierdan Guerra Híbrida, que ahí vamos sobre Calderón también. Fuerte abrazo. ¿Ya está afuera el tercer capítulo? Lo vamos a liberar. Yo espero mañana, Vicente, te comento. Yo no quiero que se distraiga nadie Sin Censura el día de hoy. Pero si me permites, mañana lo pudiéramos estar lanzando, a más tardar el domingo. Viene con todo, Vicente, viene con todo. Órale, estamos al pendiente, mi querido Daniel Marmolejo. Recuerde 4A República, el canal de YouTube de Daniel Marmolejo, donde encuentra los primeros 2 capítulos de Guerra Híbrida, y ya muy pronto, en unas horas, Guerra Híbrida, tercer capítulo. Qué bien, me cae muy bien esta situación de la cooperativa de Cruz Azul.